queda el examen final. Entonces usted ya no nos da el último día, que sería la entrega del examen final, doctor. Es lo que recuerdo. Ah, ok, así ha sido en los demás cursos que han recibido. Sí, doctor, así es. O sea que tenemos prácticamente 2 semanas para una semana para terminar la última clase y la próxima ya pasamos el examen final. Así es, sería el último día de entrega del examen, doctor. Ok, de acuerdo, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Ya hicieron el segundo cuestionario? Sí, doctor. Muy bien. Yo ahorita todavía no he tenido tiempo de revisarlo, pero ya pronto lo voy a revisar y estoy viendo que ya también empezaron a entregar los casos clínicos, ¿verdad? Yo estaba revisando hoy, tendré si mucho unos 7 estudiantes que han entregado su caso clínico. Mira, para los que no lo han entregado, pues ahí estar pendiente de la fecha de entrega. Y entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Realmente la presentación, pues ya se dieron cuenta que los documentos tienen títulos bastante largos, pero coloqué ahí un título más corto en la diapositiva que es ¿cuándo es indispensable el aporte psiquiátrico? Sí, porque no en todos los casos van a solicitar que un psiquiatra acuda a realizar una evaluación y emita un dictamen. Entonces vamos a empezar, pues les voy a compartir la clase, ya la tienen en la plataforma, si no estoy mal, ya se la subí a la plataforma y listo. Muy bien. Entonces, prácticamente hoy vamos a atender el tema de cuándo es indispensable el aporte psiquiátrico en un peritaje. El objetivo general que el documento que nos proporciona la universidad es analizar cuál es la pertinencia del dictamen psiquiátrico forense en víctimas de lesiones personales. Dentro de los objetivos específicos tenemos que identificar los casos en que ha de intervenir el psiquiatra en víctimas de lesiones personales, explicar la importancia del dictamen psiquiátrico forense y la relación con los aspectos de capacidad mental y psíquica, y determinar el enfoque psiquiátrico forense en víctimas de lesiones personales. Si ustedes se han percatado en las últimas 3 clases, pues ya ha sido un poco repetitivo el tema en cuanto a las evaluaciones de las funciones mentales y la evaluación de la capacidad volitiva, ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a tratar también una buena parte de lo que ya hemos venido tratando en las últimas 2 clases por lo menos, para reforzar el estudio. Entonces, ¿cuál es la perspectiva psiquiátrica en el ámbito forense? Me llama la atención y borré ahí una de las frases que decía el documento, porque una de las frases daba a entender que colocaban al peritaje psiquiátrico por arriba del peritaje psicológico. No es así, ¿verdad? No se trata de ver quién es más o quién es menos. Lo que sí coloqué es de que hay casos, ¿sí?, donde el sinergismo entre psiquiatría y psicología es muy importante porque mejora el pronóstico del paciente. Hay casos donde el psiquiatra debe de intervenir, ¿sí?, para medicar farmacológicamente a un paciente, y hay casos donde el psicólogo interviene, ¿sí?, y no interviene un psiquiatra porque no hay necesidad de medicar farmacológicamente a ese paciente. Pero cuando realmente se necesitan ambas áreas de la salud mental, es mucho mejor. En la clínica privada, los pacientes a mí me preguntan, doctor, ¿me quedo únicamente con usted o busco también un psicólogo que me pueda atender? Y la respuesta, en mi caso muy personal, dependiendo, ¿sí? Depende. ¿Por qué? Porque
Si tenemos cuadros clínicos donde necesitamos que el fármaco atenúe los síntomas, es mejor que el paciente se quede solamente al inicio con una intervención psiquiátrica para disminuir los síntomas y cuando ya el síntoma esté en un punto de equilibrio, poder acudir con un psicólogo en el caso y buscar, mejor dicho, buscar un psicólogo con una orientación de acuerdo al síntoma que estemos interviniendo. Aquí los psicólogos presentes comprenderán que pues cada quien toma su línea, ya sea justamente hablando de las psicoterapias actuales, pues de primera, segunda o tercera, y se busca la mejor propuesta para el paciente para mejorar. Entonces, no es que uno sea más que el otro, sino más bien va a depender de cuáles son las necesidades del paciente, ¿sí? Sin embargo, los objetivos de la evaluación en psiquiatría forense o psicología clínica son: la primera, la más común y la por la cual se va a solicitar mayormente los servicios de alguien de salud mental, es obtener información de la salud mental de ese cliente, ¿sí? Y las circunstancias, como hablábamos en clases pasadas, de cómo estaba el examen mental de esa persona antes, durante y después de los hechos que se encuentran bajo investigación y que ayude al juzgado y a todo el equipo técnico de ese juzgado a clarificar cuál fue el comportamiento del sujeto que está en estudio. Hay que observar, aquí simplifica un poco lo que hemos visto, dice que hay que observar la actitud, ¿sí? Solo voy a admitir a una persona que no está con el correo. Muy bien. Hay que evaluar el afecto, el lenguaje verbal y no verbal del examinado en relación con los hechos investigados. Hay que explorar cómo es el funcionamiento global del examinado, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en una de la parte de la presentación, cómo clasificamos a un sujeto de acuerdo a la escala de funcionamiento global que propone lo que es el DCM, y si se ha alterado como consecuencia de los hechos investigados ese funcionamiento global. Hay que identificar las necesidades de salud o protección del examinado y orientar sobre cómo puede acceder a los servicios de atención en salud, protección y justicia. Esta última oración, para los que ya tuvieron oportunidad de leer el documento, indicaba que si la persona a la cual ustedes se apersonan para evaluar se encuentra psicótico, ¿sí? Lo mejor es dejar la evaluación para otro momento y colocar dentro de las recomendaciones que esa persona debe de hospitalizarse y debe de recibir tratamiento farmacológico, ¿sí? Hay algunas psicoterapias que se pueden enfocar en pacientes psicóticos, pero lo más recomendable es dar tratamiento farmacológico y si en algún momento algunas de esas psicoterapias se puede brindar al paciente psicótico, se le brinda. De lo contrario, esperamos que con los fármacos el paciente vaya resolviendo su cuadro de psicosis y a posterior al cuadro de psicosis ya se le puede brindar su abordaje psicoterapéutico. ¿Por qué hay que parar la evaluación cuando tenemos un paciente psicótico? Porque el paciente, al tener un comportamiento y un pensamiento desorganizado, que son los criterios que establece el DSM, el paciente puede tornarse agresivo, puede tornarse hostil. Y entonces, bien dicho que el paciente psicótico es peligroso para sí mismo y peligroso para terceras personas. Por lo tanto, cuando ustedes estén frente a un paciente psicótico, lo más recomendable es tomar su distancia, ¿sí? Y más los que no se dedican al área de la salud mental porque no van a tener un conocimiento de cómo abordar a un paciente psicótico. Si ya para el psicólogo y el psiquiatra es complicado abordar a un paciente psicótico, para alguien que no esté dedicado a esta área de la salud mental es aún más, ¿sí? Entonces, pueden recibir algún golpe, pueden recibir alguna lesión, porque la fuerza de ellos se multiplica por 2 o por 3. Supongamos en el caso de que alguno de ustedes se torne psicótico, antes de tornarse psicótico, posiblemente necesitábamos 1 o 2 personas para detenerlos. Psicóticos vamos a necesitar 5 o 6 personas detenerlos, porque la voluntad, recuerden que está dirigida hacia la fuerza, ¿sí? No hacia las funciones mentales superiores. Entonces, toda su capacidad va a estar dirigida hacia
el defenderse de lo que la alucinación o idea delirante esté demostrando en el momento en que se ha evaluado el sujeto. La entrevista del examen mental. Para hacer un diagnóstico en psiquiatría y psicología, ¿sí? Cuando ya hablamos de pacientes con un examen, con una alteración de la salud mental, lo más importante es la entrevista, ¿sí? Eso es lo más, el paso más importante que nos va a brindar la mayor parte de la información que nosotros queremos evaluar en un sujeto. Es cierto, como médicos podemos sacar laboratorios de sangre, podemos hacer estudios de imagen, el psicólogo puede pasar cuestionarios de neuropsicología, cuestionarios de personalidad, diferentes tests que están validados. Sin embargo, esos van a ser estudios de apoyo. No es que nos van a dar el diagnóstico, ¿sí? Sino más bien nosotros con la evaluación del examen mental vamos a ir orientando dónde está la impresión clínica. Y esa es la diferencia entre impresión clínica y diagnóstico clínico. La impresión clínica es algo subjetivo que el psicólogo o el psiquiatra dictamina acerca de un paciente y podemos colocar diagnóstico cuando ya tenemos algo objetivo que podemos evaluar. Sin embargo, la salud mental suele tornarse una evaluación subjetiva y probablemente ya les pasó a los que se dedican a la clínica que se presentan pacientes que fueron con otro profesional de la salud mental y les indican que lo que tienen es una depresión. Van con otra profesional de la salud mental y lo que les indica es que posiblemente lo que tiene es una ansiedad. Van con otro profesional y dictamina que lo que tiene el sujeto es un estrés postraumático. O sea, entonces varían los diagnósticos y entonces hoy en día lo que yo recomiendo es de que sí o sí dentro de la evaluación utilicemos escalas, ¿sí? Para que el paciente también perciba que su evaluación es objetiva y no tanto queda a discreción únicamente de lo que el terapeuta está evaluando o está viendo. Y ese es otro tema cuando yo hablo de terapeuta, ¿sí? Cuando hablamos de procesos psicoterapéuticos, no quiere decir que el psiquiatra, por ser psiquiatra, sea psicoterapeuta y no quiere decir que el psicólogo, por ser psicólogo, sea psicoterapeuta, ¿sí? Para ser psicoterapeuta debe de seguirse estudiando, debe de haber supervisión clínica, debe de haber certificaciones para que esa persona pueda ejercer como un psicoterapeuta. Entonces, mucho ojo en esa parte cuando querramos intervenir en un proceso psicoterapéutico a nuestro cliente. La entrevista es un diálogo y una relación con la persona entrevistada. Era lo que yo les decía a ustedes. La entrevista aquí establece que debe de ser semiestructurada. Deben de haber espacios abiertos donde le podamos brindar a esa persona sin límites que nos puedan indicar qué es lo que está sucediendo, pero otra parte de la entrevista debe también de formar parte de preguntas directas, ¿sí? Y esto se va generando, este orden se va generando de acuerdo a la experiencia. En un inicio es un poco complicado, un poco complejo. Regularmente las evaluaciones de salud mental en psiquiatría van desde los 40 minutos a 60 minutos como máximo. En psicología sí tengo colegas que me han comentado que sus sesiones son de 90 minutos. ¿Verdad? Esto va a depender también de la técnica, del enfoque que están aplicando en su momento de la entrevista. La valoración del estado mental se hace mediante la exploración de las funciones mentales superiores, ¿sí? Y para esto me gustaría preguntarle a Maynor Haroldo, ¿estará presente? ¿Qué tal? Sí, doctor Aquino. Hola, ¿qué tal, Maynor? De una vez lo voy a colocar aquí como asistente. Okay. Maynor, una consulta. ¿Nos podría usted indicar al grupo y a mí cuáles son esas funciones mentales superiores que usted ha aprendido a lo largo de este curso? La verdad que sí he aprendido más que todo algunos en la cognición y más que todo de algunos temas de la psiquiatría en sí. Por ejemplo, el tema de la evaluación psiquiátrica, que yo no había escuchado, bueno, sí la había escuchado, pero no había entrado tanto en este tema, sino que solo en la evaluación psicológica. Ok, de acuerdo.
Muy bien. Bueno, Minor, gracias. Dentro de las funciones mentales superiores, ¿sí? Voy a decirlas y adrede voy a omitir una o dos para quien las perciba pueda levantar la mano y yo le doy la palabra. Dentro de las funciones mentales superiores, para que les quede a todos claro, es la inteligencia, la afectividad, la percepción, ¿sí? La memoria, el lenguaje, la actitud motriz. ¿Falta o no faltan? Vamos con Oscar, lo escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Tal vez sería la comprensión y la capacidad de autodeterminación. Perdón, la comprensión y la capacidad de... Autodeterminación. Ok, gracias, Oscar. La capacidad de comprensión y la capacidad de autodeterminación forman parte de lo que es la memoria y forman parte de lo que es la inteligencia. Karina, la escucho. Sí, doctor, no sé si mencionó la percepción. Sí, la mencioné. Y las funciones ejecutivas también, ¿no? Bueno, si usted nos quiere colaborar, con mucho gusto la escuchamos. Son las que nos permiten planificar, organizar y iniciar como monitoreos y corregir conductas, algo así, y las acciones. Ok, muchas gracias. Gracias, Karina. Las funciones ejecutivas que están reguladas, ¿sí? No es que sea el origen, están reguladas por el lóbulo frontal, específicamente la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos aquí por detrás de nuestra frente, ¿verdad? Minor, ¿lo escucho? Sí, yo creo que entra dentro de la percepción, pero no sé si es la capacidad volitiva. Ok, la capacidad volitiva no es una función diferenciada que se pueda encontrar dentro de las mentales superiores, sino más bien la voluntad es el resultado de la aplicación de nuestras funciones mentales superiores que yo ya mencioné y que pues estoy preguntando si ustedes consideran que hace falta alguna. Gracias, Minor. Ok, gracias. Cristian, ¿la escucho? Buenas tardes, doctor. No sé si usted mencionó el pensamiento, El pensamiento, ok. la concentración. Pensamiento, quedémonos, pensamiento es una función mental superior. Gracias, Cristian. Esa fue una de las que omití adrede. Gracias. Después dice Lorena Pérez Pineda, la conciencia. A ver, Lorena, una consulta. ¿A qué función mental superior pertenece la conciencia? ¿No? ¿O alguien que quiera ayudar a Lorena? La conciencia forma parte del pensamiento, lo que decía la última compañera, ¿oyeron? Después dice Mildred, el lenguaje. Efectivamente, Mildred, el lenguaje sí lo mencioné, pero el lenguaje sí es una función mental superior. ¿Verdad? Entonces, esas son las funciones mentales superiores que mencioné y que gracias a ustedes pues complementaron el resto de las que hacían falta. Muy bien. Mediante la entrevista y el examen mental, el objetivo es identificar, ¿sí?, signos y síntomas. Más que para un diagnóstico clínico, ¿sí?, que es lo que usualmente se hace en la clínica, en este ámbito se hace para poder darle una explicación al comportamiento que está evidenciando el sujeto, ¿sí? El diagnóstico clínico es importante, claro, definitivamente, y sí debe de ir dentro del informe pericial, ¿sí? Debe de ir el diagnóstico clínico, más en los informes forenses, ¿verdad? Porque de alguna manera tenemos que poner, ejemplo, una demencia de Alzheimer o una enfermedad de Alzheimer, como se le llama oficialmente. Pero si te ponemos una enfermedad de Alzheimer, ¿sí?
y nos piden que sea una evaluación objetiva, a pesar de que la enfermedad de Alzheimer, su diagnóstico es puramente clínico. También se pueden utilizar estudios de imagen para poder demostrar que ya hay ciertas alteraciones a nivel cortical en el cerebro de ese sujeto para respaldar el diagnóstico clínico y que haya menos posibilidad de que ese informe pericial dictaminen que debe de ser ampliado o más bien que pueda ser refutado. El tipo de entrevista, como yo les decía en un inicio, pues es lo más recomendable, es una entrevista semiestructurada, partes abiertas, partes cerradas. Y la técnica de la entrevista en el ámbito forense tiene algunas particularidades. Ambas tienen en común que para lograr una buena anamnesis y una exploración psicológica se debe buscar desarrollar la empatía necesaria para establecer el intercambio verbal y afectivo que lleva consigo la evaluación y la exploración. Y es que aquí hay que tener mucha cautela. Recuerden que ya de por sí, en el caso de los clientes a los cuales se está refiriendo el estudio, pues son enviados, ¿sí? No es que lleguen a tocar la puerta de la clínica por voluntad propia, sino que son enviados. Por lo tanto, cuando son enviados, el nivel de resistencia que pueden mostrar algunos de ellos va a ser mayor. Y así como ustedes están evaluando su postura, su comportamiento, su actitud, etcétera, ellos también los están evaluando a ustedes. Y si ellos denotan prejuiciosamente o interpretan de forma errónea algún movimiento corporal que no sea de su agrado, ese rapport, ¿sí? O esa alianza que ustedes puedan generar con su cliente se va a ver afectada. Entonces, la postura que ustedes deben de mantener es una postura de autocontrol. Deben de ser muy conscientes de todos los movimientos corporales e inclusive la expresión facial que ustedes utilicen al momento de evaluar a un cliente, porque no es fácil tener autocontrol del organismo, ¿sí? Y de alguna manera es complicado. Ahora, yo les hago una pregunta que casi siempre yo me la hago. Hasta la fecha tengo mi postura, pero presentes. ¿En qué postura se encuentra el que quiera participar? ¿Será correcto o será válido que ustedes, si hay algo de lo que sus clientes les comentan que les provoque llanto y que el cliente esté en llanto, que ustedes también muestren llanto? Pregunto. Karina, la escucho. Perdón, doctor, dejé la mano levantada, pero creo que no es correcto, a no ser de que, pero voy a opinar, ¿verdad? Para mí no es correcto porque creo que debemos de mantener nuestra postura y en todo, en cualquier situación que presente el paciente. Hay muchas cosas que sí nos conmueven y nos queremos llorar y vamos y nos hacen y nos dan a veces emocionalmente nos ponen una carga enorme. Cada paciente nos deja una carga, ¿verdad? Pero para mí no es correcto. Creo que tenemos que ser un poco duros en eso, comportarnos más que todo, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Karina, le agradezco su intervención. Creo que sí debemos mostrar empatía con ellos, sobre todo, con todo, en todo, pero no ponernos a llorar con ellos. Ok, gracias. Después nos vamos con Lidia Yasmín. Buenas tardes, doctor. La verdad, no es correcto llorar, ¿verdad? Mencionaban los compañeros de la postura. En mi caso, cuando yo estaba estudiando psicología, pues en cierto semestre tenemos que ir al psicólogo. Okay. Y mi experiencia fue muy mala con la psicóloga porque yo empecé a llorar por una situación que ocurrió en mi vida, ¿verdad? Pero la psicóloga me miraba, o sea, era una mirada demasiado fría y como que no me importa lo que estás pasando, ¿verdad? Entonces, yo como paciente me sentí mal.
Pero ahora, yo como psicóloga, y me ha funcionado mucho, es que a través de la mirada se puede manifestar yo siento tu dolor, o sea, la empatía, yo te comprendo, ¿verdad? Más no ponerme a llorar, pero sí con el hecho de la mirada que le hago a mis pacientes, es como que entiendo tu situación y me ha ayudado mucho con ellos, más no ponerme a llorar. Pero le digo, yo cuando fui paciente sí me sentí muy mal, que mi psicóloga, o sea, me miró así como que no me interesa, ¿verdad? O sea, era una mirada bien, bien fea. Eso sí, nunca lo voy a olvidar. Pero yo como psicóloga sí manejo mucho esto de a través de la mirada, mis pacientes sienten que están acompañados en su dolor. Ok, gracias Lidia, su intervención. Después nos vamos con Iris, la escucho. Gracias, doctor. Muy buena tarde. No, solo para comentar, pues un poco de mi experiencia, ¿verdad? Creo que todos mis colegas psicólogos coincidimos con eso. Pues en mi caso, he estado en contacto con niños, ¿verdad? Que han sido criminalizados sexualmente y desde un abordaje psicológico decirle que no es como que nos vamos a poner a llorar con ellos, ¿verdad? De hecho, hay muchas personas que nos cuestionan eso, ¿verdad? Bueno, tenés casos tan fuertes, ¿cómo no te pones a llorar? Pero realmente estamos tan concentrados en ver cómo ayudamos a esa persona, ¿verdad? Estamos concentrados en saber qué herramientas, ¿verdad? O qué instrumentos vamos a utilizar con ellos, ¿verdad? Dígase cuentos u otras cosas para fortalecerlos debido al dolor, ¿verdad? Que llevan, que no nos da tiempo de ponernos a llorar, ¿verdad? Estamos enfocados más en la ayuda, ¿verdad? Que digamos, en llorar, como decimos. Y pues también comparto lo de las compañeras, ¿verdad? Que nuestro rostro pues debe de reflejar, y así es, ¿verdad? Empatía para que pues ese niño, ¿verdad? Se pueda abrir con nosotros y poder ayudarle de la mejor manera. Eso es en cuanto a mi experiencia. Muy bien, gracias. Bueno. Bueno, dice Rosa, evitar la contratransferencia. Ok, de acuerdo. Solo para los que no no se dedican a la salud mental. La contratransferencia es lo que el terapeuta, en este caso el psicólogo o el psiquiatra, pueda llegar a sentir en términos muy simplistas por su paciente, ¿verdad? Pero esto tiene una representación simbólica que habla más del propio terapeuta que realmente de lo que está sintiendo por su paciente. Y Graciela dice, no se debe tratar a familiares y amigos, definitivamente, ni siendo médicos generales es lo mejor, porque en la medicina se dice que cuando queremos tratar se me fue el nombre ahorita, pero cuando le dicen los referidos, tienden a complicarse, porque usualmente el médico tiende a implicar, ¿verdad? Más tiempo, más esfuerzo, en teoría más conocimiento, pero en la práctica diaria nos damos cuenta que suelen complicarse estos casos. Mildred dice, no es lo conveniente, lo preferible es referirlo a otro profesional o psicólogo. Tal vez antes de referirlo, Mildred, a otro psicólogo, lo más conveniente sería que usted en su intervención terapéutica con su propio psicólogo pueda tratar el tema antes de referirlo, porque entonces si no, lo que puede llegar a suceder es de que usted pues se quede sin clientes, ¿verdad? Porque si eso le genera ese tipo de contratransferencia, no va a estar como quitando pacientes y diciendo adiós. Ya si después de haberlo trabajado personalmente considera que es un tema sensible, por ejemplo, el abuso sexual, y no quiere tratarlos, pues se respeta. Yo les preguntaba esto porque mi opinión personal va muy cercano a lo que ustedes opinan. ¿Verdad? Yo también no soy un psiquiatra que suelo mostrar llanto cuando mis pacientes muestran llanto. Pero les decía la pregunta porque en los últimos estudios que yo realicé para terapeuta, mis catedráticos eran españoles y ellos nos decían que ellos sí, algunos de ellos mostraban llanto y que incluso lloraban junto con su paciente. Entonces eso a mí me hizo así como, me explotó la cabeza, porque aquí en mi formación psiquiátrica me decían, no lo hagas, trátalo con tu terapeuta antes de hacerlo frente a tu paciente. Pero también ellos, los españoles decían, no, nosotros sí lo hacemos con nuestros terapeutas, con nuestros pacientes. Entonces, va a depender mucho de la persona, del enfoque, del tipo de intervención que estén haciendo, ¿verdad?
creo que cada quien tiene su opinión acerca de este tipo de manifestación y pues se respeta, ¿verdad? Pero gracias por la apertura en cuanto a la opinión. Entonces, al momento de hacer la evaluación de salud mental, definitivamente debemos de proveerle a nuestro cliente un clima y un ambiente agradable, ¿sí? Si bien es cierto, algunos de ustedes van a tener que presentarse en centros de privación de libertad, posiblemente el lugar no sea el más adecuado, el clima y el ambiente no sean los más cómodos, pero aún así, ¿sí? Que entre lo que nosotros podamos brindarle a nuestro cliente, que sea un ambiente agradable, un ambiente en el cual ellos sepan que están siendo escuchados, ¿sí? Y para eso podemos usar motivadores iniciales como el o como el que las compañeras decía, te entiendo, es una situación compleja, etcétera, para que la persona sepa que está siendo escuchada y no solamente oída. El examinador debe comunicar al entrevistado acerca de su condición de auxiliar de la justicia. Definitivamente, cuando usted esté frente a su cliente, sí o sí deben de darle información de que están ahí con el objetivo de darle respuesta a ciertas preguntas que el juzgado está solicitando que se realicen, ¿sí? Para que él sepa que la confidencialidad que normalmente se promueve en una clínica no va a ser la que nosotros le vamos a proveer en una situación cuando estamos hablando de esclarecer hechos, porque la información va a ser compartida, ¿ya? Con personas que incluso no son del área de la salud mental. Situaciones especiales de la entrevista. Entrevista a los acompañantes. Esta es una área bastante importante. Yo suelo hacerlo mucho, aunque me lleve una hora más la evaluación y la entrevista a acompañantes, pero a mí me ha funcionado muy bien obtener la información que me brinda el cliente, pero también la información que me brinda la familia. En el 90% de los la información de la familia ha sido para el beneficio no del cliente, sino para el beneficio de la obtención de las conclusiones que yo quiero obtener. Entiendo que hay un cierto sesgo en que muchas veces la familia quiera brindar información, no solo familia, ¿verdad? Amigos, profesores, etcétera, que puedan brindar información, en su mayoría para beneficiar al cliente, en algunos casos otros para desmeritarlo. Información complementaria. La información obtenida en la entrevista puede ser completada con otras fuentes, siempre que el trámite se realiza por intermedio o con la aquiescencia del solicitante. Es válido obtener información procedente de otros ámbitos como el escolar, el laboral, social o de informes policiales. Las historias clínicas de las personas a examinar, así como los resultados de las pruebas paraclínicas, que son los, en el caso médico, de los laboratorios o estudios de imagen, o las interconsultas que se realicen con otros colegas, deben ser remitidas al perito por parte del solicitante con el fin de acreditar su procedencia y custodia. Y la solicitud del intérprete. Esto es algo que ustedes sí pueden solicitar, ¿verdad? La solicitud del intérprete, porque muchas de las ocasiones se van a topar con algún cliente que no hable el español, ¿sí? Entonces ustedes pueden solicitar un intérprete. Y si esto llegara a suceder, lo ideal es que ustedes puedan tomarse un tiempo previo a la reunión para explicarle al intérprete cuál es el caso, orientarlo de cómo será la entrevista. Hay intérpretes que se dedican a áreas en específicas. Sí, yo tengo una estudiante en una licenciatura que ella es intérprete solamente en el ámbito psiquiátrico. Entonces ella ha aprendido bastante acerca del tema de salud mental porque ella está en vivo en las audiencias. Ella es guatemalteca, pero le presta sus servicios a psiquiatras de Estados Unidos y ella aparte va traduciendo todo lo que el psiquiatra va emitiendo información porque la terminología médica es muy compleja y no todos se especializan en esa área, pero que sepan que sí pueden solicitar un intérprete. Exploración física, esto es bien importante, ¿verdad? El examen mediante exploración física no será necesario en todos los casos si el perito psiquiatra se encuentra eximido de realizarla si no lo considera necesario.
Esto es bien importante, ¿por qué? Y creo que se lo mencionaba en la primera clase, y si no mal recuerdo, alguien de ustedes me dijo, o creo que no fue aquí en este ámbito, pero usualmente cuando ustedes van con el psiquiatra, ¿sí? Y no digamos que con el psicólogo, usualmente no se hace examen físico, ¿verdad? No tocamos al paciente, pero se tiene la mala impresión, ejemplo con los psiquiatras, de que cuando a veces hacemos examen físico, le dan una mala interpretación. Y esto se los digo por experiencia propia y por experiencia de otros colegas. Cuando hemos querido hacer examen físico, ¿sí? Porque lo amerita, el paciente o el cliente se torna incómodo porque ellos tienen la noción de que el psiquiatra está para escuchar, no para tocar. Y sin embargo, no es en el sentido absoluto de tocar, sino de examinar, de evaluar, a pesar de que damos un amplio plan educacional del por qué estamos evaluando a ese sujeto, no termina de generar incomodidad al cliente porque esa es la noción que se tiene, ¿verdad? De estar de alguien que los escucha y que le va dando significado a lo que el sujeto va informando. Pero sí, muchas veces sí necesitamos hacer examen físico. En mi caso no me termino de quitar esa parte médica. Mira, yo sí hago examen físico, tal vez en el 25% de los casos, porque sí me resulta muy beneficioso, principalmente en personas de la tercera edad, porque, pues, como les digo, no dejo de ser médico y siempre mantengo esa suspicacia de que alguna enfermedad médica pueda estar generando la sintomatología ante la cual estoy observando. Entonces, sí se puede hacer un examen físico cuando realmente esté justificado. Exámenes complementarios, definitivamente el perito es libre de poder solicitar los estudios que él considere necesarios siempre y cuando tengan una justificación. ¿Qué es lo que me ha tocado atender en algunos casos? Que mandan mandan el paquete de laboratorios, pero donde evalúan absolutamente todo, ¿verdad? Es como que a ver qué encuentro. Y eso no es así, ¿verdad? Se mandan a realizar laboratorios justificados de acuerdo a lo que yo considero o quiero descartar que tenga esa persona. Si llega a mí con una paciente, ejemplo, de los clientes, más bien dicho, y el cliente me dice, tengo pérdida de memoria, ¿sí? Tengo dolor de cabeza, tengo náusea, tengo mareo. Entonces yo digo, bueno, voy a sacar los exámenes y los estudios de imagen que van orientados a descartar las enfermedades básicas que puedan generar estos síntomas y ya después voy subiendo de grado de intensidad de acuerdo a enfermedades si en caso se descartan las básicas. No es mandar a sacar todo lo que pueda para ver qué encuentro, ¿sí? Entonces sí se pueden mandar a hacer estudios siempre y cuando estén justificados y se deben de colocar dentro del informe pericial. Usualmente yo trabajo mucho con estudios de imagen a nivel cerebral y si se les manda a hacer una resonancia magnética y la resonancia magnética sale normal, se reporta que salió normal. No digamos si salió algún hallazgo, pues se reporta el hallazgo y se correlaciona clínicamente con los síntomas del paciente. No solamente resonancia magnética, ejemplo, denota atrofia cortical, por ejemplo, ¿verdad? Que suele verse en pacientes con algún tipo de demencia, sino que se correlaciona qué puede provocar esa atrofia cortical en el paciente o qué pudiera provocar en un futuro en ese paciente para que el juez pueda comprender, ¿sí?, lo que estamos diciendo y no solamente dejarlo ahí como una información en blanco. Elaboración del informe pericial o dictamen. El objetivo, pues, es que ese informe pericial contenga la historia clínica completa, el examen mental, el diagnóstico clínico positivo o negativo y un diagnóstico forense que auxilie el trabajo de la justicia. Las condiciones. El informe pericial o dictamen será elaborado por el mismo perito psiquiatra o psicólogo que realizó la entrevista y evaluación, integrando los aspectos pertinentes de la información disponible y los hallazgos e información obtenidos durante la exploración clínica. Sé que, pero les pregunto antes que, porque ustedes más que todos, cuando ustedes ya saquen esta maestría, pues ustedes ya van a poder prestar sus servicios para poder realizar informes periciales, ¿ya? ¿Tienen alguna idea ustedes de cuánto pueden cobrar por un informe pericial?
para que después no caigan como yo caí en mis primeros pasos, que me acerqué con colegas que son de corazón grande y supongo que no tenían mucha necesidad de la parte económica, pero ¿ustedes creen cuánto pueden cobrar? Porque eso no nos lo enseñan lastimosamente en las universidades. Yo cuando salí de médico igual no sabía, me daba pena cobrar incluso en las consultas, ¿verdad? No tiene, ok. Bueno, les comento. Solo para que ustedes se tomen una idea. El INASIF actualmente, cuando les solicitan una evaluación forense a personas particulares, están cobrando un promedio de entre 2.600 y 2.800 quetzales. Esta información, constantemente yo pregunto subjetivamente a colegas cuánto están cobrando, como para yo también poner mi tasa en cuanto al costo. Entonces, si están cobrando entre 2.600, 2.800 quetzales, ya ustedes podrán tomar una iniciativa de cuánto pueden cobrar por un informe pericial. Les digo esto porque cuando yo di mis primeros pasos, me acerqué principalmente a psicólogos forenses a preguntarles, y los colegas que fueron 3 colegas a los que yo les pregunté, y los 3 coincidieron casi en las mismas cuotas, donde me decían, bueno, si la persona es de escasos recursos, 800 quetzales. Si la persona es de medianos recursos, 1.500. Y si es de altos recursos, 3.000. Pero ya se imaginan ustedes cobrando 800 quetzales por un informe pericial en el cual van a tener que presentarse al juzgado a poder ampliar su informe, o que en la primera evaluación no sea correspondiente, mandan a hacer una segunda, o sea, esos 800 ya se les fue en gasolina. Entonces, para que ustedes tengan una idea, más o menos por ese rango andan las evaluaciones periciales forenses actualmente. Sí, Rosa, la escucho. Doctor, lo que usted dice, el precio, creo que también se va a considerar los costos, por ejemplo, las pruebas psicométricas que son compradas, ¿verdad? En este caso como psicólogos que son utilizados, ¿verdad? Hay algunos demasiado caros y otros pues más o menos y otros baratos, ¿verdad? Pero entonces yo creo que desde ahí debemos de partir, ¿verdad? En este caso, que usted tiene mucho más herramientas, llamémosle así, doctor, porque usted hace la exploración física para empezar, ¿verdad? Porque usted ahí puede descubrir, ahí tiene por lo menos usted un avance. En nuestro caso, para dar un informe, sí tenemos que tener herramientas que tengan validez científica, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede iniciar, ¿verdad? El costo. Pienso, doctor. Y hay una situación, doctor, yo tengo una situación así un poquito compleja. Y yo tengo como que un poquito de paranoia con dijera usted, los parasociales. Entonces, ay, me da no sé por qué, tal vez porque he sufrido algunos asaltos, doctor, y la verdad que sí creo que tengo que pasar terapia por eso. Es lo único que tengo ahorita. De acuerdo, Rosa, está bien, gracias. Sí, miren, como recomendación, una cuota podría ser 3.000 quetzales que ustedes pueden cobrar por un informe pericial, ¿verdad? Está en un promedio de lo que usualmente están cobrando colegas psicólogos forenses y psiquiatras, de lo que yo actualmente he como que preguntado, porque usualmente casi siempre pregunto para ver cómo andan los costos, y ya después de ahí para arriba lo que ustedes quieran cobrar. Me diría mi alumno, me dice, mire, yo voy a cobrar 10.000, y yo le digo, bueno, es que si tú quieres poner la cuota de 10.000, pues tú eres libre de colocarla. La idea es de que quién te va a pagar los 10.000 quetzales para un informe pericial, ¿verdad? Entonces, también hay que estar como que dentro del rango de lo que usualmente todos cobran, ¿verdad? En lo que ustedes también se forman un nombre y ya los busquen específicamente. Ya cuando ustedes tengan un nombre con reputación, pues supongo que ya ustedes podrán cobrar N cantidad de plata para rendir esos informes periciales, ¿verdad? Pero es para que vayan, les doy este dato para que ustedes vayan ya valorando desde ya el esfuerzo que ustedes están colocando aquí en el estudio de la maestría, y ya cuando la estén aplicando en lo
que ya lo estarán haciendo en lo privado y en lo institucional, pues les ayude esa parte. Muy bien, entonces, siempre se ha de enviar una respuesta escrita al solicitante de la pericia, así no haya sido posible, muy bien Rosa, realizar lo solicitado. Eso es cuando ustedes se presenten a realizar una evaluación psiquiátrica, ¿sí? O psicológica o informe pericial, y no es posible hacerlo, se debe de enviar una respuesta, porque recuerden que tienen plazos para poder dar una respuesta. Y si ustedes no responden, aunque no se haya podido dar la respuesta, ¿quién va a ser sancionado? Van a ser ustedes, ¿ya? Entonces siempre manden una respuesta en el caso de que no se pudo y clarifiquen bien. Mejor, yo lo que hago es de que incluso fotos, ¿verdad? Adjunten al informe para que de alguna manera justificar el por qué no se pudo hacer. Javier, lo escucho. Gracias, doctor. Mire, en dado caso haga falta información en la investigación de todos los análisis solicitados o que no hayan llegado a tiempo, se puede solicitar una prórroga, ¿verdad? Sí, se puede solicitar una prórroga, pero lo debe de establecer dentro de su informe que la información complementaria aún no está disponible por X o Y situación, ¿verdad? Y que por eso las conclusiones van en base, no considerando esa información complementaria que usted está solicitando. Gracias, doctor. Muy bien, Javier. Oscar, ¿lo escucho? Sí, doctor. Mire, solo con una consulta. Fíjese que yo no, en mi caso, yo no podría hacer peritajes psicológicos, porque recordemos que soy criminólogo. Yo lo que sí he hecho son peritajes criminológicos. Ya he trabajado ahí con un par de amigos abogados en Quetzaltenango que han tenido sus clientes en primeros delitos para no quitar el delito como tal, pero sí darles, ¿cómo se llama? Evitar que vayan a prisión preventiva. Ya. Claro. Sí, eso sí lo hemos hecho con varios. Como usted dice, yo cuando me tiré al agua a hacer el primero, que fue el año pasado, cobré 4,000 quetzales, ¿ya? Solo por el peritaje, porque a mí, yo se lo tuve que hacer al cliente, a la familia y la investigación de antecedentes familiares y educativos. Okay. Tomó más o menos 3-4 días. Ya tuve que estar en Coatepec, de ahí era el cliente. ¿Y cuántas horas, Oscar, por cada día? Es que lo que me costó a mí más fue la búsqueda de, ahí cómo me refiero, de la familia, porque a veces los familiares no quieren participar también, no quieren meter las manos en los... también tuve que ir a donde él trabajaba, a donde estaba estudiando, que era la universidad. Entonces, hay veces que le dan rápido a uno la información y hay veces que no. ¿Ya? Okay. Tuve otro caso de otro, igual con este compañero abogado, que se salió en un día. Porque ya, yo se lo había dicho a él, mira, decirle a la familia que me tenga todo completo, títulos de estudios, tal y tal cosa, cartas de la iglesia donde él asistía, ¿qué más? No me acuerdo, pero todo lo que se pudiera mostrar en el peritaje. Y así fue, y se le cobró lo mismo y por un día de trabajo. Exacto. Bueno, hay quienes cobran por hora. Yo estoy poniendo un ejemplo en el caso de los 3,000 quetzales, porque en mi caso es 1 hora, ¿verdad? Porque en 1 hora hago el examen físico, hago el examen mental, que es lo que usualmente se utiliza, tanto el psicólogo como el psiquiatra. El psicólogo tal vez se tomará 1 hora y media. En el caso suyo, Oscar, entiendo que en la primera le tocó hacer hasta trabajo de campo, de ir a buscar a personas. Y en la segunda, ¿cuánto tiempo se hizo cuando usted hizo un día de trabajo? ¿Utilizó más de 4 horas? No, 2 con el cliente y 2 con la familia. Fueron 4 horas. 4 horas, ajá, correcto. Sí, pues, entonces sí, ¿verdad? En ese caso, pues, ya como usted bien dice, si hay que hacer trabajo de campo y ya se va a utilizar más de 1 hora de mi tiempo,
pues definitivamente ahí sí a los costos suben, ¿verdad? Hasta donde ustedes quieran cobrar por hora. Hay algunos colegas que me dicen que cobran por hora, ¿verdad? No sé cuánto estarán cobrando por hora usualmente mis colegas, pero la mayoría de los colegas psiquiatras más o menos andan por los entre 3,000 a 5,000 quetzales, pero por una hora de evaluación de examen mental con rendición del informe. En el caso mío, ¿verdad? Habría que, como usted dice, Oscar, diferenciar de acuerdo a al área de cada quien. Los psicólogos tendrían que preguntar con sus colegas cuánto andarán. Y en el caso suyo, como criminólogo per se, también habría que ver. En el caso suyo, Oscar, los criminólogos por ese rango andan. Pues fíjese que le soy sincero que los compañeros que yo tengo, criminólogos, los colegas, no se han dedicado a esto, a hacer peritajes. Esa es la gran diferencia. Es que en Guatemala, por ejemplo, le voy a comentar también, el abogado con el que trabajo me dice, mira, si el juez acepta el peritaje, nítido, porque ahí tenemos bastante probabilidades de que quede libre el cliente. Pero si no lo acepta, puede valer el gasto, pero ya está pagado, claro. Ahí depende del abogado. Entonces, estas son las cosas que en Guatemala estamos un poco atrasados en el sistema de justicia con la criminología. Sí. Ya, es una carrera, o es una ciencia, perdón, que ahí va dando sus pasitos poco a poco acá en Guatemala. Sí, es muy nueva, muy reciente, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ahorita realmente la cantidad de personas que están interesadas en este campo es bastante alta. Yo he visto las estadísticas de la universidad de aspirantes a la licenciatura y están aperturando muchas opciones presenciales y en línea, incluso a nivel nacional, para que estas personas puedan tener acceso y estudiar la licenciatura, ¿verdad? Sí, doctor, yo estaba viendo también, eso sí me llamó la atención, ya va a salir un bachillerato en criminología. A ver, alguien me comentó, sí, bueno, o sea, está bien, va, porque todo empieza por ahí, va, pero sí, eso oí que va a salir un bachillerato. Ahí sí tendría mis dudas con el bachillerato porque, por lo menos hablo de lo mío, ¿verdad? El bachillerato en medicina que ofrecen los colegios les enseñan a las actividades básicas, pero que ejerce un enfermero, no un médico. Entonces ahí sí tengo mis dudas. A ver, habría que ver cómo está el bachillerato en criminología. ¿Sí, Javier? Fíjese, doctor, que yo tengo mis dudas respecto a la carrera, a toda esa carrera en general, ¿verdad? Incluso hay bastantes profesionales de diferentes carreras en Guatemala, ¿va? Pero es que yo miro que están saliendo muchos criminales, no sé cómo se llama esa carrera de Oscar, que son en política criminal y criminalistas. Criminología y, no, la mía de la Mariano es solo criminología con política criminal. Exacto. Ok, va, pues mira, fíjate que, miren ustedes, yo trabajo en el Ministerio Público y yo me di cuenta ahorita en el proceso de contratación de las personas que muchos llegan porque se graduaron de esa carrera, ¿verdad? Pero realmente el ámbito de acción de esa carrera no es tan amplio. E incluso creo que los que quieren trabajar de ello tienen que esforzarse el doble o el triple porque las plazas para los lugares a donde pueden optar por un trabajo son solo, más que todo, organismos estatales, ¿va? Entonces, lo veo complicado, lo veo bien complicado. Y los que ya están, pues los que se graduaron primero, pues felicidad porque van a tener más oportunidades que los que están saliendo. Y ahorita, por ejemplo, solo en Chiquimula ya van a graduarse, por ejemplo, este año que viene, otros 37 criminalistas, 37 más de esa carrera, para optar a puestos en el Ministerio Público, INASIF, no sé si organismo judicial contratará algún tipo de esa carrera, pero es cierto que el ámbito de acción es limitado. Por eso son mis dudas, ¿va? Ok, Javier, gracias. Rosa, la escucho. Doctor, yo doy el pregrado, doctor, precisamente de la carrera.
de criminología política criminal. Lo que dice Javier, no sé, durante el semestre pasado hubieron bastantes plazas que llegaron a mis manos, es decir, como para optar a un empleo, y yo lo vi así como que sí hay espacio, yo lo vi así en su momento. Entonces, incluso el coordinador siempre anima mucho porque él siempre mencionaba que podía ser jefe de la PNC y jefe de muchos lugares, o sea, no solo es en el MP, según mi coordinador, y sí llegaban solicitudes, ¿verdad, doctor? No sé, aquí esa es mi opinión, ¿verdad? Mi aporte, porque yo lo viví o lo vivo. No, yo creo que es, bueno, como dice Oscar, es una carrera muy nueva, donde la criminología está como que ahorita abarcando. Yo sí conozco colegas criminólogos que están en puestos directivos, ¿verdad? Y pues si se dedican, por lo menos a lo que estamos estudiando ahorita, que son los informes periciales, y estén conectados, así como Oscar dice, con abogados, penalistas principalmente, pues les va a ir muy bien, porque supongamos, si Oscar pudo cobrar 4,000 quetzales, hagan de cuenta ustedes, con 5 informes periciales que hagan al mes, pues no se torna tan cansado el ejercer esta carrera, digámoslo así, pero cada quien va buscando su espacio, ¿verdad? Obviamente, como dice Oscar, los 4,000 quetzales, esto es un precio que hasta cierto punto se puede tolerar como bajo, porque el acto simbólico de lo que el profesional se está predisponiendo en una situación como esta, pues es bastante alto, y eso es lo que no miran los clientes, ¿verdad? Cuando les dicen es tanto, dicen, ¿verdad? Pero no saben el riesgo que también cae el profesional al momento de rendir un informe como estos, ¿verdad? Oscar, solo para continuar la clase, ¿quiere todavía intervenir? Sí, lo único que le iba a decir al compañero, a Javier, es que el otro día lo hablamos con él, aparte de poder trabajar en el Estado, la criminología tiene muchas otras lugares para donde poder atender. Está en el sistema privado, podemos hablar en empresas para prevención de delitos. Podemos hablar con municipalidades, igual, para prevención de delitos. Hay bastante, pero lo que pasa es que la gente no lo sabe. ¿Ya? Eso es lo malo. ¿Ya? Yo he mandado 2 planes de trabajo a 2 municipalidades, que me las han rechazado, claro, ¿va? Porque he llegado con toda la información y todo, porque yo he visto que están un poco en puntos rojos, y no quieren, porque no saben ni qué es la criminología. A eso me refiero. Y solo sí. Con eso, doctor. Ok, de acuerdo, gracias, Oscar. Muy bien, entonces, solo vamos a... Okay, sí. Entonces, el informe pericial psiquiátrico psicológico. El informe, el texto decía que puede ser verbal o puede ser escrito. En definitiva, yo no estoy en acuerdo en que sea verbal, ¿sí? Sino que debe de haber un informe por escrito, porque los ejemplos que colocaba el documento era de que la forma verbal correspondía principalmente cuando ya ustedes estaban dentro de la audiencia y poder ampliar, pero eso ya debía de haber existido un informe por escrito antes de. Además, cuando ustedes se presentan a las audiencias a rendir el informe psiquiátrico o psicológico, no tienen que ir a recitar lo que pusieron en su informe, solamente es a ratificar literalmente, ratifico mi informe, punto. A menos que ustedes quieran ampliar o se los estén solicitando, entonces ya ustedes amplían su informe que ustedes rindieron. Pero de lo contrario, a eso tienen que ir a ratificar únicamente. Al igual que el resto de los informes periciales, el informe pericial psiquiátrico psicológico ha de responder a las cuestiones para las que fue solicitado. Estas cuestiones pueden proceder de cualquiera de las 4 jurisdicciones: penal, civil, social y contencioso administrativo. ¿Cuál es la evaluación básica del estado mental? Esto ya lo hemos tocado en temas anteriores, pero el documento lo vuelve a
poner en relieve. Uno, el estado de conciencia. Recuerden que el estado de conciencia es aquel estado en el cual el sujeto se percibe en un tiempo, en un espacio y en una persona. Es cuando preguntamos a las personas cuál es su nombre completo, si se identifica o se ubica dónde está y en qué fecha estamos. Esa es la evaluación del estado de conciencia. Hay alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas de nuestro estado de conciencia, ¿sí? Ejemplo, en alteraciones cuantitativas es cuando hay una reacción alterada a los estímulos, ¿sí? Es cuando hay una hipersensibilidad de nuestra conciencia a los estímulos y es cuando actuamos de forma sobresaltada. Trastornos cualitativos es prácticamente que el sujeto no nos pueda indicar cuál es su nombre completo o solo recuerde un nombre y un apellido, o que el sujeto nos indique que no sabe dónde está ubicado. Y entonces nosotros siempre háganlo. Cuando el sujeto no sepa su nombre o no sepa dónde está ubicado o no sepa la fecha, ustedes al finalizar se la dicen. Ejemplo, si yo me apersono con un cliente y le pregunto, ¿sabes qué fecha estamos hoy? Y él me dice, creo que estamos 18 de septiembre de 1999. Espero que el sujeto me diga que ya terminó, y cuando ya terminó, yo siempre le digo, hoy estamos lunes 21 de agosto, 6 de la tarde, ¿sí? Para ubicarlo y no dejarlo desorientado. Después debemos de evaluar el aspecto general y la conducta. Debe haber una evaluación del impulso psicomotor y del funcionamiento de la voluntad. Agitación, estupor, estereotipias, que es la repetición casi idéntica de patrones conductuales. Las estereotipias, imagínenselas ustedes como que fueran tics, pero tics complejos, ¿verdad? No el tic que ustedes tal vez han visto cuando, ejemplo, Cash Luna, ustedes ven que hace esto cuando habla, ¿verdad? Podríamos llamarle un tic, pero una estereotipia son tics complejos donde ya hay un mayor compromiso motor del sujeto que lo está realizando. Actitudes frente al propio estado mental. Aquí vamos a valorar cuál es la conciencia que tiene el sujeto acerca de su enfermedad, el criticismo. Esta palabra yo no la conocía, les soy honesto, y la fui a evaluar. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el criticismo? No, doctor. ¿No? Ok. No. Sean curiosos. Vayan ahorita si gustan a investigarla, porque yo la fui a investigar justamente cuando comencé a hacer la clase. ¿Qué es criticismo? Dije, entonces ya me puedo orientar qué es criticismo, pero sean curiosos y vayan a leerlo. Debe haber una evaluación del estado emocional del sujeto, como ansiedad, miedo, inquietud, tensiones. Debe evaluarse el ánimo, ¿sí? Que puede ser desde la tristeza normal, pone el documento, ¿verdad? Que es aquella tristeza que surge ante cuadros adaptativos, ¿sí? Cuando hay una causa justificable hasta cierto punto, digámoslo así entre comillas, ¿verdad? Porque alguna causa que pueda dar tristeza debe ser evaluada en sus diferentes dimensiones. Puede haber una elevación del ánimo, como por ejemplo en pacientes que se tornan eufóricos o incluso irritables. Y pueden haber pacientes con presencia de ira, cólera e indiferencia. Debe de observarse cuál es la adecuación de esas emociones a las situaciones, si realmente hay una coherencia y una congruencia con lo que está sucediendo, porque no es normal hasta cierto punto, ¿verdad? Javier, desde el sistema de pensamientos que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Eso es lo que aparece en una de las definiciones. Yo también la leí, Javier, pero yo cuando leí eso me quedé también así como, bueno, no muy comprendido. Está complicado el concepto, ¿verdad? Hay que buscar uno más definido. Exacto, Javier. Siga buscando, ahí va a encontrar más definiciones más claras que sí le van a dejar muy en claro lo que significa el criticismo. Entonces, debe haber una coherencia y una congruencia. No es posible, ejemplo, evaluar a una persona que recién cometió un delito y ustedes lo vean riéndose, ¿sí? Lo podemos ver en pacientes con un trastorno de la personalidad antisocial. A mí me ha tocado atenderlo, pero eso es lo que se evalúa, si realmente hay una adecuación de las emociones frente a ciertas situaciones. Pensamiento
debemos de evaluar los trastornos formales del pensamiento como la aceleración o el enlentecimiento de su velocidad. A esto en salud mental se llama bradipsiquia o taquipsiquia. Taquipsiquia es el aumento en la velocidad del pensar y la bradipsiquia lo opuesto, que es un enlentecimiento de la velocidad del pensar. Puede haber un bloqueo, ¿sí? Que es una obstaculización súbita del flujo de los pensamientos, más bien dicho, una amnesia, ¿ya? Aquellas personas que sugieren una amnesia disociativa, que creen haber olvidado algunas partes del contexto. Puede haber una escisión, ¿sí? Que escisión es dividir, donde el sujeto puede recordar solamente algunos cuadros del evento y otros cuadros no los recuerda. La perseverancia, la perseverancia es, en su término poco técnico, es la terquedad, ¿verdad? El decir una y otra vez un mismo pensamiento. Fuga de ideas, que es en su sinónimo lluvia de ideas, cuando el sujeto recibe un cúmulo de ideas y no logra ponerle un orden. Un aumento del contenido de ideas, que es sinónimo de la taquipsiquia que les hablaba. El pensamiento disgregado o incoherente, que es cuando no hay coherencia, pero no hay congruencia, ¿sí? O hay incoherencia y hay incongruencia. Neologismos, que es la construcción de palabras nuevas. Esto suele suceder mucho en personas de la tercera edad, principalmente los que están ingresando ya a un deterioro cognitivo. El neologismo va usualmente muy amarrado de la confabulación, que es llenar espacios vacíos con una historia que me inventé o con palabras que me estoy inventando. Rumiaciones, que son pensamientos reiterados. Las rumiaciones, imagínenselas, que las sufre mucho el paciente obsesivo, porque son pensamientos repetitivos, intrusivos, ya que entran sin permiso alguno a nuestra mente. Y los trastornos del contenido del pensamiento, como ideas delirantes o delirios. Percepción, hay que evaluar alucinaciones y las ilusiones. Ya sabemos que una alucinación es una percepción de estímulo inexistente y una ilusión es una percepción deformada de un estímulo que sí existe. Funciones cognitivas superiores, hay que evaluar la memoria, la capacidad para concentrar la atención, la capacidad para evaluar adecuadamente la realidad, para desarrollar el pensamiento abstracto y la autorreflexión, así como capacidad para controlar los impulsos propios como agresivos o sexuales, y la presencia o ausencia de fenómenos psicóticos. ¿Cuál es el abordaje legal en este caso cuando hay que determinar un informe pericial ante los hallazgos encontrados? En los casos judiciales en los que la psiquiatría incide en cuanto a la determinación de los actos con trascendencia jurídica, el Código Penal regula en el capítulo 5 de las lesiones, en el entendido que la norma que conceptualiza las lesiones indica en relación a que comete el delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente, y se encuentra regulado en el artículo 144. Y en el 145 dice, quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Y aquí a continuación colocan prácticamente en el artículo 146 cuáles son esas lesiones que se consideran gravísimas, como la enfermedad mental corporal o corporal, cierta o probablemente incurable, una inutilidad permanente para el trabajo, una pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra, la pérdida de un órgano o de un sentido y la incapacidad para engendrar o concebir. Y por otra parte, en el artículo 147 hace referencia a las lesiones consideradas graves, de la siguiente forma: quien causare a otra lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años y es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. 1. Debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Anormalidad permanente en el uso de la palabra. Incapacidad para el trabajo por más de un mes. Y deformación permanente del rostro. Dentro de los procedimientos legales, el Código Procesal Penal establece en el artículo 225 la procedencia de la peritación. El Ministerio Público o el Tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio cuando para obtener
valorar o explicar un elemento de prueba, fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Aquí es cuando son nombrados los peritos, pues sí o sí debe de demostrarse la capacidad de ese perito para poder ejercer esa evaluación que se está solicitando. ¿Sí? No puede darse una peritación psiquiátrica a quien no sea psiquiatra, ¿verdad? No puede darse una evaluación, un peritaje psicológico a quien no sea psicólogo. Prácticamente es lo que dice esta situación. Y esta creo que fue la última diapositiva que les tenía el día de hoy. No, te hace falta 3 más, si no estoy mal. El artículo 226 del Código Procesal Penal guatemalteco exige en relación a los peritos que deberán ser titulados en la materia que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Si por obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Evaluar el estado mental. Esta es la escala que les hablaba en un inicio, la escala de funcionamiento global que establece el DSM en su eje número 5. Sí, que hay que evaluar constantemente la función que está teniendo en esa persona, no solamente un funcionamiento personal, sino también un funcionamiento social, laboral, familiar. Entonces la escala evalúa si al haberla pasado tira un resultado que va entre 91 y 100, prácticamente es una actividad satisfactoria. Se puede indicar que ese sujeto es funcional y que no hay un trastorno psiquiátrico de base. Si el sujeto saca una puntuación entre 81 y 90, diría no ausentes, porque ausentes estarían en la escala entre 91 y 100, pero entre 81 y 90 hay síntomas, pero son mínimos. Pero los mínimos se podrían clasificar incluso como normales o resultado de la adaptación, porque el ejemplo es ligera ansiedad antes de un examen. Usualmente la persona que está previo a un examen, y no digamos el que sí haya estudiado, aún así le genera cierta ansiedad, y no por eso podemos clasificarlo como que ya está causando disfunción. Estas personas tienen una buena actividad en todas las áreas. El sujeto evaluado se muestra interesado e implicado en una amplia gama de actividades socialmente eficaces, generalmente satisfechos con su vida, sin más preocupaciones o problemas que los cotidianos. 71-80. Aquí ya comienzan a existir síntomas, pero síntomas que son transitorios y que pueden considerarse como reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales. Ejemplo, dificultades para concentrarse tras una discusión familiar. Solo existe una ligera alteración de la actividad social, laboral o escolar. Aquí ya empieza a presentarse cierta disfuncionalidad en el punteo que va de 71-80. 61-70, síntomas leves como un humor depresivo e insomnio ligero o alguna dificultad en la actividad social, laboral o escolar. Pero en general funcionan bastante bien y tienen algunas relaciones interpersonales significativas. De 51-60, síntomas moderados. Aquí ya se torna el paciente disfuncional, porque ya los síntomas moderados ya ejercen presión sobre mi actuar. Y estas personas presentan ya un afecto. Recuerden que el afecto es lo que nosotros logramos observar en el cliente, un afecto aplanado, alguien inexpresivo, y un lenguaje circunstancial, que es aquel lenguaje que habla mucho, pero se le dificulta llegar al punto. Sí llega, pero se le dificulta. Pueden haber ataques de pánico ocasionales o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar. 41-50, ya hay síntomas graves. Ejemplo, una ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas o cualquier alteración grave de la actividad social, laboral o escolar. De 31-40, una alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación, o una alteración importante en varias áreas como el trabajo escolar, las relaciones familiares, el juicio, el pensamiento o el estado del ánimo. Conforme más vayamos disminuyendo la puntuación, pues ya se tornan prácticamente disfuncionales. 21-30, ¿verdad? Prácticamente la persona ya está psicótica, ya hay presencia de ideas delirantes o alucinaciones. De 20-11, ya aparte de que hay
síntomas psicóticos, ya hay un riesgo de daño a sí mismo y un riesgo de daño a terceras personas, ¿verdad? De 10 a 1, prácticamente ya ese personaje sí o sí debe de estar hospitalizado porque ya es un peligro andando. Y el 0, pues obviamente el 0 es una información inadecuada, es porque no se pudo realizar una escala de evaluación funcional, entonces no va a arrojar un resultado 0. 0 significa que o no la hicimos no la hicimos porque obviamente no era el mejor momento para hacerla o las condiciones no eran para poderla pasar. Y aquí finalizo la clase del día de hoy. Preguntas o dudas que ustedes tengan acerca. Aquí puso Lidia y Early. Dice Lidia, se basa en cuestionar el conocimiento heredado o establecido. Y Early dice, pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones de posible pensamiento. Ok. Bueno, les voy a comentar lo que yo comprendí de lo que es el criticismo. El criticismo, como viene de la palabra crítico, en mi opinión, lo que yo comprendí después de revisar varios conceptos, es la capacidad que tiene el sujeto de poder tener una opinión acerca de su propio conocimiento, ¿sí? Ese es el conocimiento que yo adquirí al investigar este concepto, ¿verdad? Y muchas veces también va correlacionado, investigué en capítulos de psicología y decía que el criticismo va muy amarrado a lo que es el insight, que es la capacidad que tiene el sujeto de poder comprender sus hechos, su pensamiento y su comportamiento, ¿sí? Entonces, gracias por haber investigado el concepto. Preguntas o dudas que tengan de la clase del día de hoy. Rosa, la escucho. Doctor, para usted es muy importante, según el documento, y le escuché más o menos que para usted o debe de ser muy importante entonces esta escala de evaluación a la actividad global, ¿verdad, doctor? Como decía usted, debe de ir como que en la conclusión, ¿verdad? Porque de eso define, ¿verdad?, las medidas. Exactamente, así es, ¿verdad? O sea, sí o sí, yo la utilizo de cotidiano en todos los casos, la escala de funcionamiento global, no solamente en el ámbito forense, sino que en el ámbito clínico, porque eso me da a mí la idea de cómo va mi paciente evolucionando. Recuerden que muchas veces el paciente nos puede decir, en el ámbito clínico, voy bien, pero los resultados arrojan lo contrario. Entonces, yo sí la utilizo porque esta escala de funcionamiento global funciona mucho también en todos los casos, principalmente en personas que quedan con alguna discapacidad física secundaria a un golpe, a un accidente, a un trauma, a una iatrogenia, etc. ¿Sí? Solo les voy a tomar asistencia y... Gracias, doctor. Muy bien, Rosa. Y conforme les vea... ¿Y Oscar? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿hoy es nuestra última clase o no? No, Oscar. No. Todavía nos hace falta una. Ok. ¿Verdad? Nos hace falta lo que es el enfoque psiquiátrico de la autopsia psicológica. Muy bien. ¿Verdad? Y al finalizar esa clase, entonces ya el próximo... no sino el próximo lunes les tocaría su examen final y con eso ya finalizaríamos el curso. Sí, lo que normalmente han hecho otros catedráticos es, así como usted dice, próximo lunes, que es nuestro último día de clases, al terminar la clase suben el examen y tenemos una semana para resolverlo. Ok, lo podemos hacer así, ¿verdad? Okay. Yo ya tengo listo su examen, el examen pues es igual a los dos que ustedes ya realizaron, ¿verdad? De falso y verdadero, porque me parece pues que es más accesible para ustedes y para mí también poderlos calificar, a pesar de que el sistema ya tiene la respuesta, siempre los reviso porque pues la tecnología tiene sus errores, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer así, Oscar, gracias, pero no lo tenía planificado de esa manera, pero tiene coherencia porque son 6 días hábiles que deben de tener ustedes acceso al examen, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces, conforme los vaya llamando, pues se pueden ir desconectando
y pues les deseo un agradable inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Cristian de Jesús. Presente y buenas noches.